Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el país de donde nos vean o la ciudad, igualmente donde nos vean, puedan ver esta retransmisión de la lectura de la Biblia de un año. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otro día, como he dicho, de la lectura de la Biblia en un año. Es un gozo y un privilegio y un gusto maravilloso poder compartir la palabra de nuevo con ustedes y que el Señor me permita poder leer su palabra, poder meditarla y, como digo, poder compartirla y poder vivirla con todos ustedes para que el Señor siga transformando todas nuestras vidas. Amén. Hermanos, soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España, y soy miembro de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, también aquí en Barcelona, España, donde pastorean mis dos pastores, Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Pues, hermanos, dicho esto, les pido por favor, hermanos, que cuelguen estos vídeos en sus muros, que compartan estos vídeos, que puedan ver estos vídeos con familiares, amigos, compañeros de trabajo, incluso puedan colgarlos en las redes sociales para compartirlo con todas aquellas personas que podamos. Porque, como dice, debemos predicar el Evangelio a toda criatura, pero nosotros por medio de estos vídeos podemos abrir y podemos poner las Santas Escrituras delante de personas que aún no saben nada y que el Señor puede tocar sus corazones y puede transformarlas y puede llevarlas a sus caminos. Así que, hermanos, no paremos de leer la palabra del Señor, no paremos de compartir la palabra del Señor, de meditar la palabra del Señor y enseñar la verdad, la única verdad que es la palabra de Dios a los demás. Así que un medio maravilloso son estos devocionales, son estas lecturas bíblicas, son estos medios digitales que tenemos en el día de hoy para poder compartir estos vídeos y dejar que el Señor haga su obra y que traiga más almas a su reino. Amén. Pues bueno, hermanos, dicho esto, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tome la dirección de este vídeo, de esta lectura, y entonces entraremos directamente a explicar los capítulos que vamos a leer y leeremos directamente la palabra, haremos una pequeña explicación, haremos una aplicación al día de hoy, porque estamos en el Antiguo Testamento, lo recuerdo, y haremos una aplicación al día de hoy, cómo Dios puede hacer las mismas cosas que hacía aquí, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y terminaremos con una oración. Pero si me acompañan para orar, hermanos, vamos a orar para pedir siempre, siempre la dirección de Dios. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias primeramente, Padre, por poder leer tu palabra, Padre mío. Pues sabemos que hay hermanos en los cuales viven en países que están con restricciones, en los cuales si leen su palabra, o solamente por tener tu palabra en las manos, Padre, pueden perder la vida. Pero qué gozoso saber que esos hermanos no pierden la fe, no negan la fe, prefieren morir y estar contigo en el reino de los cielos antes que negar su fe. Qué maravilla, Padre, reconocer y saber eso. Ayúdanos a ser como esos hermanos valientes, Padre mío. Por eso te damos gracias, por poder aquí en el país que estamos todavía la libertad de poder leer tu palabra, poder compartirla, meditarla y poder estudiarla cada día más y sobre todo poder vivirla. Sí que, Padre, te doy gracias por tu lectura, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la cruz de Cristo, te doy gracias por Jesús, te doy gracias por el sacrificio de Cristo, porque si no hubiera sido por el sacrificio, nosotros no estaríamos aquí. Gracias, Padre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y por medio del sacrificio de Cristo derramaste tu ira, que la merecíamos nosotros, sobre la única persona que no la merecía, que era tu Hijo Jesucristo, que era santo, puro y perfecto, para que nosotros fuéramos hechos nuevas personas, nuevas criaturas, Padre mío, porque nosotros la salvación fue por gracia, solo por gracia y misericordia tuya. Estamos agradecidos y estaremos agradecidos siempre. Somos lavados por la sangre de Cristo, el Cordero se sacrificó por nosotros y ahora estamos aquí en el camino correcto. Gracias, Padre, por habernos salvado y habernos pasado de las tinieblas a la luz. Y ayúdanos, Padre, darnos fortaleza para seguir leyendo tu palabra, para seguir compartiendo el Evangelio, para seguir abriendo los ojos a aquellas personas que están ciegas, para que vean que el camino correcto es Jesús. Así que, Padre, guíanos siempre en ese camino. Padre, también te pido en este momento que seas tú el que tomes el control de estas lecturas, el que direcciones estas lecturas, Padre, y el que me uses como un instrumento, Padre mío, porque soy un simple ser humano, un siervo inútil. Te pido, Padre mío, que me uses y que pongas las palabras exactas en mi boca, para tanto leer tu palabra tal y como está escrita, tanto como para explicarla, tanto para clarificar a mis hermanos, pero que seas tú hablándonos el día de hoy, Padre. Así que obra en nosotros, Padre mío Todopoderoso. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, pues ya hemos orado, porque, hermanos, un consejo maravilloso es que vayan a tomar la decisión que van a tomar en sus vidas, sea del tipo que sea, laboral, personal, espiritual, cualquier decisión,
hermano, ora al Señor para que te dé la dirección exacta y Él te ayudará a escoger el camino correcto. Amén. Pues hermanos, en el día de hoy vamos a leer el libro de Nahum, el libro del profeta Nahum, que es un libro muy cortito, son solamente 3 capítulos. Como es un libro cortito, vamos a leer el libro del profeta Nahum todo entero, los 3 capítulos. O sea, que sigue el libro de Nahum, capítulo 1, 2 y 3. Luego haremos una pequeña explicación de lo que quiere decir cada capítulo y la idea general del libro. Haremos una aplicación para el día de hoy, que es bastante fácil. Esa aplicación ya la veremos y acabaremos orando para despedir un día más para la gloria y la honra de Dios. Amén. Pues bueno, hermanos, como he dicho, hoy es día 26 de septiembre, estamos ya finalizando el mes de septiembre. Gloria al Señor por estas lecturas, por permanecer en ellas. Y es nuestra lectura bíblica del día 268. O sea, hoy es nuestro día 268 de la lectura de la Biblia en un año. Gloria al Señor por permitirnos realizar estas lecturas para su gloria y para su honra. Amén. Por lo menos dicho esto, vamos a entrar de lleno en la lectura de hoy, a ver qué nos quiere decir el Señor en la lectura de hoy, en su palabra, y qué podemos aprender en el día de hoy. Así que si son tan amables, hermanos, si me acompañan al libro de Nahum, leeremos todo el libro. Libro de Nahum, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Amén. Así que si me acompaña la palabra del Señor, empezaremos nuestra lectura. Y así dice la palabra de Dios. El libro de Nahum, capítulo 1, que como título lleva la ira de Dios contra Nínive. Y dice así: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellín de la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá 2 veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus conyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré a los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Amén, hermanos. Pasamos al capítulo número 2 del libro de Nahum, que por título lleva el ataque contra Nínive. El destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata, y el acero centelleante de los carros cuando están en formación y se blanden las lanzas del ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado, la reina despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas, golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de agua desde la antigüedad, ahora ellos huyen. ¡Deteneos, deteneos! Pero nadie se vuelve. ¡Saquead la plata, saquead el oro! No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables.
Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo, y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guardia de los leones y el lugar donde comen los leoncillos, donde andaban el león, la leona y su cachorro, sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus guaridas y de carne desgarrada sus cubiles. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Amén, hermanos. Vamos a finalizar con el capítulo 3 del libro de Nahum, que como título lleva Ruina total de Nínive. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de pillaje, que nunca cesan su rapiña. Chasquido de látigo, ruido de crujir de rueda, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré en consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, la sentada junto al Nilo rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas de su muralla? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Fut y Libia estaban entre los que la ayudaban. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También los niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Sobre sus nobles echaron suertes y todos sus principales fueron atados con cadenas. Tú también quedarás embriagada, estarás escondida, tú también buscarás refugio del enemigo. Todas tus fortalezas son higueras cargadas en brevas. Si se sacuden, caen en la boca de quien las va a comer. Y aquí tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. A tus enemigos se abren de par en par las puertas de tu tierra. El fuego devora tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, métete en el lodo y pisa el barro. Toma el molde de ladrillos. Allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes, más que las estrellas del cielo, el pulgón despoja y vuela. Tus oficiales son como la langosta, tus jefes como las nubes de langostas, posados sobre las tapias en un día de trío. Sale el sol y se van, y no se sabe dónde están. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien los reúna. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Amén, hermanos. Wow, maravilloso libro, maravillosa lectura, maravillosas ideas en lo cual vemos la ira de Dios, vemos la destrucción de Nínive, la destrucción de Asiria, vemos la desobediencia del pueblo, vemos cómo Dios actúa y vemos cosas maravillosas. Amén, hermanos. Pues vamos a entrar en la explicación del libro entero, de los 3 capítulos. Leeremos capítulo por capítulo una explicación y haremos una idea general. Pero antes de nada, hermano, vamos a hacer una pequeña introducción. Te quiero hacer una pequeña introducción del libro de Nahum, más o menos sobre cómo estaba escrito, un poco de contexto histórico. Voy a decirte, mira, hermano, dice, el nombre de Nahum significa consolado, es decir, consolado, que se puede comparar con el profeta Nehemías, el que el Señor consuela. Amén. Y el tema de su profecía de Nahum es la siguiente, es la destrucción de Nínive, ciudad principal de los asirios, uno de los enemigos permanentes de Israel. Por tanto, esta profecía puede fecharse, que dice más o menos con seguridad, que esta profecía se hace antes de que Nínive cayera ante los medos y los babilonios, aproximadamente en el año 612 a.C., ya que el libro es una profecía de su destrucción. Es decir, en el año 602 a.C. es cuando aparece esta profecía del profeta Nahum sobre la caída de Nínive. Amén. Y el mensaje y el propósito de este libro y de esta profecía que hace el profeta Nahum es el siguiente.
te dice que el mensaje de propósito es que Nahum expresa un juicio contra los enemigos de Dios, en especial contra el pueblo de Nínive o ciudad de Nínive. Puede contrastarse en forma útil con Jonás, que también lleva un mensaje a Nínive anteriormente. Jonás enseña que la compasión de Dios no se limitaba a su pueblo del pacto, sino que estaba a disposición de todos los que se humillaran delante de él. Por otra parte, Nahum agrega que cualquiera que se oponga a Dios, o sea, enemigo de Dios, no importa quién sea, recibirá su ira, es decir, Dios los destruirá. A simple vista, el libro de Nahum es un mensaje a Nínive en cuanto a la ira que se acercaba. Por tanto, te dice que la razón por la que Asiria recibiría la ira del Señor es que eran sus enemigos que se complotaron en contra del Señor, por cuanto se opusieron y cruelmente oprimieron al pueblo del Señor e hicieron presa de todas las naciones. Por tanto, el mensaje de Nahum implica que Dios podía quitar la aflicción de ellos si se arrepentían y si los que le temían persistían en obediencia fiel mientras esperaban esa liberación. Amén. Así que, hermanos, así, a grosso modo, el propósito o el tema principal es la destrucción de Nínive por parte del Señor. Y te puedo decir una frase, hermano, que la dijo a mi pastor y me encantó en un sermón, que te dice: Dios es aquel que apremia a aquellos que lo obedecen y hacen lo correcto ante el Señor. Pero Dios es también aquel que castiga a aquellos que le dan la espalda a Él, como dice aquí, ¿no? Que se oponen a sus mandamientos, a su ley y van en contra del Señor. Y aquí claramente se ve como Nínive, tanto Nínive como Asiria, se oponían a Dios, como hemos leído, y hacían todo en contra del Señor, le daban la espalda al Señor, y el Señor entonces toma cartas en el asunto y decide castigarlos con la destrucción final de Nínive. Amén. Pues ahora en el capítulo 1, en el primer capítulo del libro de Nahum, hemos visto como el título lleva que es la ira de Dios contra Nínive. Y también se puede llamar como una venganza y refugio de parte de Dios. Aquí vemos como la ira de Dios contra Nínive por su desobediencia. Amén. Por eso, en el capítulo 1 de Nahum, vemos como la ira de Dios será contra Nínive, vemos como que es el anuncio de la destrucción de Nínive por parte del Señor por su desobediencia a Dios. Amén. Y vemos justamente, lo vemos en unos versículos clave que se ven en el versículo 2 y 3, el versículo 2 y el principio del versículo 3, se ve aquí la ira de Dios como va a ser la profecía directa contra Nínive. Y dice así, capítulo 1, versículo 2 y 3a, o primera parte del versículo 3, te dice: Dios, celoso y vengador es el Señor irascible, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos, aquellos que le dan la espalda. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Es decir, hermano, el Señor es aquel que castigará al culpable, castigará a aquel que vaya en contra de Dios, aquel que se oponga a los mandamientos de Dios y a aquel que le dé la espalda al Señor. También vemos en el versículo 8, versículo 14, veremos también cómo Dios habla sobre ese anuncio que va a destruir a Nínive por su desobediencia. Amén. El versículo 8 del capítulo 1 te dice: pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en tinieblas. Y el versículo 14 te dice: el Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre, de la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición, yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Aquí se está dirigiendo a Nínive, al pueblo o a la ciudad de Nínive, lo que Dios está anunciando que por su desobediencia iba a destruirlo. Y vemos como dice, ¿no? En el libro de Jonás vimos como Nínive fue un gran avivamiento y todos no se postraron delante del Señor, se arrepintieron y el Señor decidió salvar a Nínive. Pero esa Nínive del libro de Jonás no es la Nínive de ahora. Los ninivitas del libro de Jonás fueron los que se arrepintieron con fe verdadera y se postraron ante el Señor y el Señor los perdonó y no los destruyó. Pero estos ahora son los descendientes de
aquellas personas. Pueden ser los hijos, los sobrinos, los nietos, etc. Pero vemos como, igual que en Nínive, donde Jonás se arrepintió e hizo el bien delante del Señor, aquí la descendencia de aquellos ninivitas vuelve a hacer el mal contra el Señor, vuelve a desobedecer al Señor, vuelve a darle la espalda al Señor y vuelve a ir contra el Señor. Entonces el Señor dice, hasta aquí hemos llegado. A vuestros antepasados se arrepintieron en fe, hicieron las cosas delante del Señor de manera buena, bien y correcta, y yo los apremio por su obediencia. Pero vosotros estáis haciendo otra vez lo malo, lo desobediente ante el Señor, y aquí voy a aplicar un juicio destructivo sobre vosotros. No voy a tener compasión con vosotros. Amén. Por eso, en el capítulo 1 te dice que el Señor se describe como un guerrero que sojuzga a los malvados. Se pone énfasis en el carácter de Dios a medida que su venganza despliega su celo y su poder, y a medida que su protección de los fieles despliega su bondad y su compasión. El Señor es como un esposo que defiende a su esposa de los que quieren robar sus afectos. Es decir, el Señor protege y cuida a su pueblo. Y cuando su pueblo se ve amenazado o su pueblo no hace lo que Él quiere, pues el Señor actúa en ese momento. O sea, el Señor es contra los malvados. Como dice, como un esposo que defiende a su esposa. Cuando a tu esposa le van a querer robar, van a querer algo malo, vas a salir tú como un toro delante de ella defendiendo a los malos. Defendiendo a tu esposa, perdón, de los malos. Y no vas a querer nada de los malos, vas a querer la destrucción de ellos, vas a salvar a tu esposa. Pues aquí Dios se ve reflejado así, como aquel que quiere defender a su pueblo, que no quiere que se metan con su pueblo, y que todos aquellos malvados que hacen las cosas contra Él, que hacen las cosas malvadas y no siguen los caminos del Señor, Él los destruye. Amén. Pues se puede decir que el destino se ve, aquí en el capítulo se ve el destino de las naciones en contraposición con el destino del fiel remanente de Dios. El destino de las naciones, que son aquellas que no quieren saber nada de Dios, van contra Dios, es la destrucción. En cambio, el destino del pueblo fiel remanente de Dios es la bendición, la salvación y la protección del Señor. Por eso aquí sé claramente que hay una desobediencia del pueblo. El pueblo no quería saber nada de Dios, le daba la espalda a Dios, hacían lo que les daba la gana, como dice al principio, ¿no? Que es una ciudad sangrienta, también lo dice por ahí, es una ciudad mala que no hace lo que el Señor quiere, y entonces el Señor, finalmente, esto es un anuncio de la destrucción de Nínive que iba a ser por parte de Dios, porque la paciencia se le acabó, porque hacían todo lo mal delante de Dios, y porque el Señor, como decimos, condena y destruye a los malvados. Amén. Pues vamos a pasar al capítulo 2. Aquí se ve claramente ya el ataque contra Nínive. El otro era un anuncio de lo que iba a hacer contra Nínive. Y aquí se ve el ataque directo que va a hacer directamente contra Nínive. Y aquí podemos ver en el capítulo 2, vemos cómo es una primera descripción. Se puede dividir entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 es una primera descripción de la caída de Nínive. Y en el capítulo 3 sería la segunda descripción de la caída de Nínive y además también Asiria. Amén. Pero vamos a ver en el capítulo 2, el que dice es un ataque contra Nínive, como si fuera la primera descripción de la caída de Nínive. Que de esto es la idea general del capítulo de hoy. La caída, la destrucción de Nínive. Y dice así. La primera descripción de la caída de Nínive te dice lo siguiente. Invaden y saquean la ciudad de Nínive. No obstante, de manera muy real, el destructor o devastador es el Señor. Nahum describe vívidamente la confusión y el pánico de una ciudad bajo un ataque, de acuerdo a un relato histórico de la antigua Grecia. Nínive cayó cuando el río Tigris se desbordó y tiró abajo las murallas de la ciudad, inundando la ciudad, evento que puede estar reflejado en el versículo 6. La burla con la que concluye compara a Asiria con un león voraz y a Nínive con su guarida, y ambas han sido destruidas. Por tanto, la sección del capítulo 2 termina con la condena final de parte de Dios diciendo, pero ahora yo vengo contra ti. Vemos como aquí el Señor ya es un ataque directo contra Nínive, como diciendo, vais a morir. Os voy a destruir por todo lo malo que habéis hecho. También dice que pone la comparación
de los leoncillos. Pone muchas comparaciones, pero el Señor ya no tiene paciencia, el Señor ya no tiene, como digamos, no puede más, y por todo lo malo que han hecho, Él decide destruirlos. Amén. Así que en el capítulo 2 de Nahum se puede decir la descripción de la destrucción de Nínive, la descripción absoluta de la destrucción de Nínive. Eso se ve claro en el versículo 2 del capítulo 2, dice lo siguiente: porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores nos han devastado y destruido sus sarmientos. Aquí vemos una promesa de Dios sobre su pueblo, que iba a salvar a su pueblo, una promesa de Dios también de una destrucción contra Nínive. Y en el versículo 13, que es el último versículo del capítulo 2, te dice claramente lo que va a hacer con Nínive, cómo la va a destruir. Y te dice: heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Es decir, voy a destruirla por completo y no se va a saber nada más de Nínive, ni se va a escuchar nada más de Nínive, y Nínive no va a aparecer por ningún sitio. Vais a quedar en el olvido. Amén. Por eso dice, es una condena final de parte de Dios de que iba a destruir a todo Nínive y no se iba a saber nada más de ellos. Amén. Por eso aquí se ve la descripción de la caída de Nínive, directamente cómo el Señor iba a destruir Nínive claramente y con una descripción absoluta cómo el Señor iba a destruir de la manera más vil y más fortuita, la cual Nínive iba a desaparecer de la faz de la tierra y nadie iba a saber más nada de Nínive nunca más. Amén. Y en el capítulo 3 ya te dice que es la ruina total de Nínive, o te dice las razones por las que el Señor destruye Nínive. Amén. Es la ruina total, que ya vemos que Nínive ya está destruida totalmente, ya no se puede hacer nada porque ya el Señor ha marcado juicio y ha hablado, pero también son las razones. Él destruye Nínive, pero ¿por qué la destruye? Y aquí te dice las razones. Y es, digamos, la segunda descripción de la caída de Nínive. Y así, para comentar un poco a grosso modo, te dice que el Señor promete humillación completa a la ciudad que una vez estuvo orgullosa y había confiado en sus fortificaciones. Es decir, una ciudad como esta, como Jonás, que se humilló al Señor, creyó en el Señor, se arrepintió de todo corazón y el Señor la salvó, pues aquí vemos como Él promete una humillación completa, una destrucción completa de la ciudad que había sido anteriormente, había obedecido al Señor y ahora no obedecía para nada. Por eso dice, el significado teológico y ético de este libro en general te dice que sin la venganza de Dios no habría ni justicia ni liberación. Su venganza es en parte el resultado de su celo y su perseverancia en mantener la relación con su pueblo. O sea que sin la venganza de Dios o sin el castigo de Dios, el pueblo no iba a perseverar, no iba a tener esa relación con Dios. Porque si el pueblo hacía lo que le daba la gana y Dios también los dejaba impunes sin hacer nada, entonces no perseveraría los juicios de Dios, no perseveraría la palabra de Dios y no perseveraría esa relación de los pueblos con el Señor. Sería esto, cada uno hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y donde le da la gana. Y el Señor lo dejarían en último lugar, incluso lo dejarían allá como que no tienen nada con Él. Amén. Y en el capítulo 3 del libro de Nahum vemos justamente 3 versículos. El versículo 1 habla de que es una ciudad violenta. Nínive te dice: ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. O sea, una ciudad sanguinaria, con mentira, con pillaje, con pecado, llena de pecado, todo en contra de Dios. Y finalmente en el versículo 18 y 19 te dice que es una burla contra el rey de Asiria, porque le dice Dios, así más o menos esquematizando, que el rey es muy poderoso, que sea todo lo que sea rey, poderes, todo lo que tuviera, pero que Dios es más poderoso. Es una burla. No te rías de mí, porque yo te puedo destruir, porque soy el Dios todopoderoso de todo el universo. Tú serás rey y serás poderoso, pero yo soy más poderoso que tú. Y dice así, versículo 18 y 19 del capítulo 3.
Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien nos reúna. No hay remedio para que tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Es decir, el rey había hecho todo lo malo, había hecho muchas cosas más, había matado, había hecho todo lo malo en contra del Señor. El pueblo estaba nervioso, como dicen sus pastores, duermen, estaban muertos. Los nobles también, el pueblo estaba nervioso, todos se van a acordar del rey Asiria por todo lo mal que ha hecho. Entonces él dice, sí, tienes mucho poder, pero se acordarán por todo lo malo, y por todo lo malo que has hecho yo, igual que Nínive, también voy a destruir a Siria. Amén. Así que vemos cómo la idea general es la destrucción o la caída de Nínive por parte del Señor. ¿Y por qué esta caída de Nínive? Porque realmente Nínive, que años atrás, o siglos atrás, o un tiempo atrás, no sé exactamente los años o los siglos exactamente, pero tiempo atrás había una ciudad que se humilló, que se arrepintió con una fe genuina, creyó en el Señor y el Señor los perdonó, pues fue un arrepentimiento, fue un avivamiento maravilloso. Y el Señor decidió perdonarlos, incluso Jonás se enfadó. Pero esta Nínive no es la misma. Esta Nínive, una vez que murieron aquellos que se arrepintieron delante del Señor, fueron su descendencia que volvió a hacer lo malo delante de Dios. Por eso, vuelvo a recapitular, el capítulo 1 del libro de Nahum es un anuncio del Señor, de la ira de Dios contra Nínive, que cómo iba a actuar contra Nínive por su desobediencia, por su maldad, por su pecado, por no obedecer los mandamientos del Señor, por reírse del Señor, por burlarse y por hacer lo que les daba la gana. Capítulo 2 se ve claramente el ataque del Señor contra Nínive, cómo iba a ser el ataque directo de Dios, el juicio del Todopoderoso, cómo iba a ser el ataque y la destrucción contra Nínive, que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y finalmente, en el capítulo 3 se ve las descripciones por qué el Señor iba a destruir a Nínive. Y lo bueno es que dice también, hay una parte que dice que el Señor iba a destruir Nínive por completo, y no se iba a saber nunca más nada de Nínive, incluso Asiria, el rey de Asiria, todos los poderosos, una ciudad poderosa, pero recordemos que el Señor es más poderoso que todos los reyes, que todo esto, y Él manda, Él decide. Y hermano, te digo una cosa, si tú haces las cosas correctas delante del Señor y obedeces al Señor, el Señor te apremia, pero nunca se te ocurra burlarte de Dios, nunca se te ocurra darle la espalda al Señor, nunca ir en contra del Señor y nunca desobedecer al Señor y oponerte a los mandamientos de Dios, porque el Señor, igual que aquí, te puede, igual que destruyó al pueblo o la ciudad de Nínive, también te puede destruir a ti. Amén, hermano. Pues dicho esta explicación poco a poco y un poquito en general, en el cual vemos así en manera general que Dios decide destruir a Nínive, destruye y decide mandar su ira contra Nínive para destruirla. ¿Por qué? Primeramente, porque era un pueblo desobediente al Señor, se había burlado de Dios, le había dado la espalda al Señor, hacían lo que les daba la gana, tenían sus propios ídolos, es decir, era un pueblo que la palabra clave es desobediencia absoluta a Dios y a sus mandamientos. Entonces Dios, como decimos, que es paciente, maravilloso, pero hay un momento que se cansa y Dios decide destruir a Nínive y destruirlo sobre la faz de la tierra para que no se sepa nada más. Y esto también podría ser una llamada de atención o un ejemplo para otros pueblos para ver lo que el Señor hacía con aquellos que iban en contra de Él. En aquel momento el Señor los destruía por completo. ¿Y por qué? Porque el Señor quería una perseverancia de la relación de los pueblos con Él. Y si hacía esto, Él los destruía, entonces había otros pueblos que decían, ojo, tenemos que adorar al Señor, tenemos que alabar al Señor, tenemos que obedecer al Señor, porque si no iban a destruirlo. Y entonces, hermanos, eso, la venganza de Dios o los castigos de Dios son para unir más la relación de los pueblos con Dios. Y estas destrucciones o esta venganza de Dios o esta ira de Dios a veces tenía que ser necesario para restablecer la relación absoluta, maravillosa y perfecta con Dios. Amén. Por eso, digamos, podemos decir que Dios es aquel que cumple sus promesas, como dice aquí, la destrucción de Nínive. Él lo anunció,
y lo cumplió. Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Dios nunca falla, hermano. Y te voy a decir, hermano, como aplicación a día de hoy, aquí vemos el Antiguo Testamento en el cual Dios destruía ciudades, Dios destruía pueblos, Dios destruía reinos, Dios destruía personas por la desobediencia a Él, por la desobediencia a sus mandamientos, porque se reían de Él, porque se burlaban de Él, porque le daban la espalda a Él, porque vivían como les daba la gana y hacían lo que les daba la gana. Como incluso al principio del Antiguo Testamento vemos en Éxodo, que también incluso un momento que hicieron lo que les dio la gana y se hicieron un becerro de oro. Pues durante todo el Antiguo Testamento el pueblo ha sido tan testarudo que muchas veces ha desobedecido a Dios. Y la palabra que viene aquí es la palabra desobediencia. Así que así como vemos aquí, el pueblo destruyó a Nínive por su desobediencia e incluso por su desobediencia y por su deshonra al Señor y a sus mandamientos y a su ley. Hermano, a ti y a mí y a todos los creyentes del mundo, en este momento no nos puede destruir como aquí en el pueblo, que nos puede matar. Claro que nos puede matar, claro que el Señor puede quitarnos la vida. El Señor es el que da la vida y el que la quita cuando Él quiere. Pero así tan bestia como sale relatado aquí en el Antiguo Testamento, a lo mejor Él no te destruye matándote como aquí en el pueblo, o no destruye toda una iglesia entera, o no destruye un grupo de cristianos con la muerte. Pero hermano, el Señor, te doy un consejo, hermano, sigue los caminos del Señor, obedece al Señor, ponte en las manos del Señor y no te desvíes. Ni siquiera se te ocurra pasarte por la cabeza un momento a hacer lo que te dé la gana a ti y dejar a Dios de un lado. Siempre todo delante del Señor, obedece al Señor, confía en el Señor y que toda tu vida gire en torno a Dios. Que Dios sea lo primero en tu vida y que la gloria y la honra sea siempre para Él. Porque igual que aquí destruyó al pueblo Nínive, a ti y a mi hermano, si hacemos las cosas en contra de Dios, te puede incluso dejar sin trabajo, porque a lo mejor el trabajo te está llevando nada más que trabajar, te estás olvidando del Señor, te puede dejar sin trabajo para que vuelvas más a estar con Él, te puede poner una enfermedad en tu cuerpo para que tú mismo estás haciendo cosas, estás obedeciendo al Señor, a lo mejor por esa enfermedad vuelvas a los caminos del Señor. Hermano, si tú estás trabajando nada más que para ganar dinero, te puede tener en la ruina total para que tú no tengas dinero y ese tiempo que estás nada más que ganando dinero, nada más que pensando en dinero, pienses en el Señor y te vayas al Señor. Te puede hacer un montón de cosas. Aquí, como era en el Antiguo Testamento, los mataba directamente. Dios es todopoderoso, puede hacer lo que quiera. Así que, hermano, no te la juegues con Dios. No juegues con el Señor. No quieras pasar esa delgada línea de decir, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si hago esto, a ver qué pasa. No, hermano, no seas tan loco. No seas tan loco. No juegues con el Señor. No juegues con los caminos del Señor. No juegues con los mandamientos de Dios. Obedece al Señor y date a Él siempre. Nunca se te ocurra darle la espalda. Esa es la aplicación que podemos hacer al día de hoy. Sabemos que la vida del creyente, la vida del cristiano es dura, es difícil, y más en este mundo, con todo lo que estamos viviendo. Pero hermano, tú tienes que poner los ojos celestiales en Dios. Y tú tienes que ser luz en este mundo de tinieblas. No dejes que las tinieblas te absorban, sino tienes que ser luz en este mundo de tinieblas. Así que tú sigue obedeciendo a nuestro Dios Santo y sigue haciendo lo que Dios quiere y el Señor te apremiará, hermano, para que tú seas luz delante de este mundo de tinieblas, de este mundo pervertido, de este mundo lleno de pecado. Y el pecado no puede llegar a ti. El Señor, sabemos que Dios cuando va delante nuestro, nada nos puede pasar. Así que, hermano, la aplicación es que nunca desobedezcas al Señor, nunca hagas las cosas sin hablar con el Señor, nunca hagas nada sin Dios en tu vida. Pon a Dios en tu vida primero y que todo sea para la gloria y la honra de Dios. Y recuerda que Nínive, con Jonás, se arrepintió, como dice, ¿no? Hicieron ayuno, se arrepintieron, creyeron en el Señor y se arrodillaron, se humillaron y entonces el Señor los salvó. Pero aquí está Nínive, no hizo eso, hizo en contra los mandamientos del Señor y los destruyó. Que seamos como ninivitas de la época de Jonás, que nos arrepintamos, que nos humillemos, que tengamos humildad ante el Señor y pongamos nuestra vida ante el Señor, que el Señor nos dirija perfectamente, que no seamos como los ninivitas de Nahum, que hagamos todo para la gloria y la honra de Dios y que Él dirija nuestras vidas. Pon tu vida en las manos de Dios y que Él te dirija conforme a su voluntad. Amén. Así que, hermano, discúlpenme, me he pasado el tiempo, pero vamos a hacer una pequeña oración para terminar este libro, pero la verdad
que es maravillosa la palabra del Señor y quería explicarlo bien. Espero que haya quedado bien explicado, pero que se edifiquen y recuerden, hermano, que Dios es todopoderoso y es el único que va con nosotros todos los días. Dios nunca nos va a fallar. Así que date al Señor, pon tu vida en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta lectura. Gracias por hacernos entender, Padre, que en estos simples 3 capítulos, es un libro muy cortito, Padre, hay mucha sabiduría, Padre. Gracias, Padre, te pedimos que nos des ese conocimiento, esa sabiduría sobre tu palabra, pero sobre todo que podamos vivir tu palabra en nuestra vida diaria, Padre. Gracias por estos capítulos, gracias por ver cómo tu ira se derrama sobre aquellos que son malvados que van contra ti, Padre mío todopoderoso, porque tú proteges a tu pueblo. También vemos como tú describes cómo va a ser el ataque contra Nínive y describes todos los ataques y cómo finalmente tú eres aquel que dice por qué haces esos ataques, por qué derramas tu ira, Padre. Ayúdanos a no ser como este pueblo de Nínive. Ayúdanos a ser creyentes de verdad, llevarnos a ti, Padre mío todopoderoso, que no se nos pase por la cabeza ni siquiera hacer nada en contra de ti, sino que tú lo pongamos en tus manos, tú lo pongamos en tu dirección y te vayamos a ti corriendo siempre, que nos humillemos a ti, que nos pongamos delante de ti, que pidamos perdón por cualquier cosa, porque desgraciadamente aún podemos pecar, aún podemos caer. Pero Padre, que no seamos hijos del diablo, porque los que practican el pecado son los hijos del diablo, nosotros somos hijos de un Dios santo. Así que Padre, guárdanos, cuídanos y ayúdanos a seguir adelante, Padre mío, poniendo nuestras vidas en tus manos, poniendo tu dirección en nosotros, y que hagamos todo conforme a tu voluntad, siguiendo tus mandamientos, obedeciéndote, y nunca se nos pase por la cabeza darte la espalda, nunca desobedecerte, nunca hacer lo que nos dé la gana, sino hacer todo conforme a tu voluntad. Sigue obrando nosotros, Padre mío, porque sabemos que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y sigue, Padre mío, transformándonos a la imagen y semejanza de Cristo, Padre mío todopoderoso. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y ayúdalos a que llegue esta lectura a sus corazones, a su vida y puedan ponerla en práctica, Padre mío. Bendice sus vidas, obra en ellos, Padre mío, sobre todo pon el carácter de Cristo en ellos. Y te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues bueno, hermanos, hasta aquí la lectura de hoy. Discúlpenme, me he pasado el tiempo, pero la verdad que la palabra de Dios es maravillosa, compartirla es maravillosa, leerla es maravillosa, adquirir conocimiento. Por eso, otro hermano, como decía Spurgeon, lee muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Amén, hermano. Pues cuídense mucho, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Mi deseo es que el Señor obre en sus vidas, que el Señor transforme sus corazones, transforme sus vidas. Y mi deseo también es que por medio de estas lecturas bíblicas ustedes adquieran conocimiento, abran los ojos a la verdad y vean que la única verdad es la palabra del Señor. Esto es el manual del cristiano y el que deben obedecer cada día. Obedezcan a Dios y sigan las instrucciones de la palabra y sigan los mandamientos del Señor para que Él obre en sus vidas y los transforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuídense mucho. Compartan el vídeo, lean la palabra, enfóquense en los caminos del Señor y sobre todo recuerden poner a Dios primero siempre en nuestra vida. Dios delante nuestro y que la gloria y la honra de todo lo que hagamos y que toda nuestra vida sea para nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima y un saludo y un abrazo muy fraternal desde Barcelona. Cuídense mucho y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Hallelujah.